Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Les saluda a su hermano en Cristo, Felimón Hinojosa. Y aquí de su programa Descubriendo la Verdad. En esta ocasión, mis hermanos, tenemos para ustedes un tema muy importante y también muy necesario, como es el tema de la confesión, de la reconciliación. Y para eso hemos invitado a nuestro hermano José Lemos. Hermano José, mucho gusto, bienvenido. Gracias que aceptó la invitación. Mis hermanos, y para eso voy a iniciar con una lectura del libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Dice: en aquel día habrá una fuente siempre corriendo para que los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén se puedan lavar de sus pecados e impurezas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues yo creo que esta lectura, mis hermanos, es muy adecuada para iniciar este programa y esta reflexión sobre el sacramento de la reconciliación, es decir, de la confesión. Y para eso, como les decía, tenemos a nuestro hermano José. En este día, mis hermanos, vamos a descubrir qué es la reconciliación, qué se gana uno con confesarse, quién lo inventó, de dónde viene, es bíblico, no es bíblico, y qué gana uno también o qué pierde uno con no confesarse. Y una vez más, para eso tenemos a nuestro hermano José. Hermano José, empezamos con ¿qué es el sacramento de la confesión, de la reconciliación? El sacramento de la reconciliación es recibir el perdón de Dios. Pero ¿por qué confesarnos? Pues si nosotros los confesamos, recibimos el perdón de Dios. Y eso es muy claro en las Sagradas Escrituras, nos dice desde el principio, es decir, los profetas los anunciaron, y para eso vamos a ver el profeta Isaías, que nos dice referente al perdón, a la confesión. Vamos a ir a Isaías capítulo 43, versículo 25, que nos dice el Señor: soy yo quien tenía que borrar tus faltas y no acordarme más de tu pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, como podemos ver, Dios es quien perdona los pecados. Dios, pero Él también dejó ese ministerio, y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco en las Sagradas Escrituras. Pero si nosotros, mis hermanos, lo más importante es aquí, si nosotros nos acercamos a este sacramento de la reconciliación, nos hacemos perdonar por Dios. Y no únicamente los hacemos perdonar por Dios, sino que en muchas ocasiones también recibimos la sanación de algunas enfermedades en la cual son causadas a causa del pecado. Y en esto, mis hermanos, es muy importante ver también que las mismas Sagradas Escrituras los dice, donde nuestro Señor Jesucristo también los habla por medio del Evangelio. Y para eso, mi hermano, vamos a ver el Evangelio. ¿Lo quisiera leer, por favor? Sí, claro. Está en San Juan. Está en San Marcos, capítulo 2, del versículo 9 al 11. San Marcos 2, 9 al 11. San Marcos 2 al 11. Dice la Sagrada Escritura: ¿qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante ver la palabra de Jesús, mis hermanos, donde Él mismo viene a mostrar lo que
cómo nosotros podemos recibir ese perdón. Y en muchas ocasiones, como hablábamos, Él viene y lo recupera de muchas cosas, muchas enfermedades, muchas cosas que están tal vez, vamos a decir, dañando tal vez nuestro organismo, nuestra alma, ¿verdad? Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo a este paralítico no solamente lo levantó de ahí donde estaba, y lo hizo por tantas personas que habían ahí alrededor, para que vieran la gloria de Dios manifestada en ese momento en este paralítico, en la cual perdonó sus pecados. Él podía decirle únicamente: te sano, pero Él le dijo desde un principio: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y podemos ver que después le da una advertencia, es decir, a esta persona que le perdonó los pecados. Y eso, mis hermanos, podemos verlo ahí también en el capítulo, lo podemos ver en San Juan capítulo 5, versículo 14, donde le da esta advertencia a este Juan capítulo 5, versículo 14, que dice: dice: más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Podemos ver, mis hermanos, que la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara y muy advertencia también. Cuando nosotros los acercamos a ese sacramento de la reconciliación con Él, nosotros recibimos el perdón, pero también tenemos que hacer, es decir, que más adelante vamos a ver un acto de contrición para poder recibir exactamente ese perdón que Él nos da. Porque si nosotros volvemos a caer sabiendo de las cosas que el Señor nos ha prohibido, es más difícil para recibir en segunda ocasión ese perdón. Pero también podemos decir nosotros, o no sé, hay personas que a veces dicen: pero ¿para qué me voy a confesar? ¿Verdad, mis hermanos? Sí. Dicen en muchas ocasiones. Pero antes de eso, mis hermanos, sabemos que todo pecado es una ofensa a Dios, ¿verdad que sí? Todo pecado es ofensa a Dios, y todo va en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo reconciliamos con el Señor, recibimos el perdón de Él, ¿verdad? Él los perdona, y es más, los vuelve a integrar en la iglesia, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, como les dije, que no tenemos pecados, entonces los engañamos, pues, nosotros. Pero para eso vamos a ver el otro Proverbios capítulo 28 al versículo 13. Proverbios 28, 13 dice: ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así, mis hermanos, a veces nosotros decimos: ¿para qué confesarnos? ¿Para qué? O yo me confieso directamente con Dios, sabiendo que Jesús dejó un ministerio para ese perdón de los pecados. Cuando primero vemos que a Pedro también le dice a los apóstoles, y luego deja ese ministerio en la iglesia para que nosotros recibamos ese perdón de Dios. Jesús, mis hermanos, dejó en los apóstoles, y eso podemos verlo más adelante también. Vamos leyendo la escritura para hablarles lo que Jesús le dijo a Pedro en ese instante. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Cuál fue la orden que le dio a él? Y eso está en San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y aquí, mi hermano, es donde cabe esta pregunta que le pensaba hacer para ahorita que leamos esta palabra o antes de leerla. Muchos hermanos piensan, especialmente hermanos separados de la iglesia, pero también ya muchos hermanos que pertenecen a la iglesia, pero que tal vez no son practicantes, es decir, católicos no practicantes, que dicen y piensan que, y hay una teoría
que la Iglesia Católica se inventó la confesión de los pecados, que la Iglesia, que es un invento de la Iglesia, que para, no sé qué inventos o qué teorías hay, pero que para controlar la gente, que no sé, pero imagínense nomás, se han puesto a pensar lo cansado que es para un sacerdote estar 3, 4, 5 horas confesando y gratis. Imagínense si eso lo hubiera inventado, que o sea, ha sido como un tontismo, por decirlo así, del que lo inventó. ¿Cómo va a estar ahí nomás escuchando cocería y medio si no fueras por una gracia especial de Dios? Como es lo que vamos a leer en San Mateo 16, 18 y 19 dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy claro, mis hermanos, Jesús deja esa orden en este momento a Pedro, porque iba a ser en ese momento el cabeza de la iglesia, el cual él tenía que, por ser cabeza de la iglesia, comenzar a ejercer ese ministerio de la confesión, es decir, del perdón de los pecados. Jesús ya le había dado la autoridad que él podía ejercer ese ministerio, y es más, en ese camino en la cual nosotros a veces no los queremos acercar a la confesión o a la reconciliación de nuestros pecados, porque creemos que los podemos hacer, como les dije al principio, hacer directamente con Dios. Pero Jesús dejó una iglesia y dejó un encargo en la cual que no les dijo si querían, sino les dijo que lo tenían que hacer, ¿verdad? Que era una orden. Y ahora, mis hermanos, nosotros podemos acercarlos, es decir, a ese ministerio, pero primeramente tenemos que saber qué es lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Ahora tal vez podemos decir, tal vez yo pueda decir que fue a Pedro, y que eso fue a Pedro, y que nosotros, que ya no hay esa autoridad, porque ya Pedro ya no está. Cuando Jesús lo dejó en Pedro, lo dejó porque él iba a ser el cabeza, y él iba a preparar a los demás discípulos para que continuaran con este ministerio. Y eso también lo podemos ver, que Jesús no únicamente se lo dijo a Pedro, porque en San Juan también lo dice referente a esto, cómo tenía que ser ejercido ese ministerio en todos los demás discípulos, cuando Jesús también en ese momento sopló sobre ellos, y eso lo dice en San Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Dice Jesús, del 21 al 23 dice: Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es evidente que Jesús no solo a Pedro le dejó, es decir, esa orden, sino comenzó en todos ellos, en todos los discípulos, en cual él sabía que todos iban a permanecer en la iglesia, y que todos permanecieron unidos siempre en unión en el Espíritu, pero que andaban anunciando el Evangelio en diferentes lugares, en la cual andaban ellos pues también ejerciendo ya de antemano ese ministerio en cada uno de ellos. Muy bien, hermano. Ahora eso es de quién instituyó el sacramento, pero ¿para qué sirve ese sacramento? Nos perdona los pecados, para sanarnos también, pero hay algo más que ese sacramento hace a nosotros, es decir, nos da la fuerza para no pecar. ¿O qué más hace ese sacramento? El sacramento de la reconciliación es muy importante, mis hermanos, porque además nos une con la iglesia, y nosotros podemos vivir en los sacramentos, los demás sacramentos de la iglesia, en los cuales
es muy rico en el Espíritu para que nosotros podamos seguir más firmes adelante. Jesús se hace presente también por medio, después de recibir ese perdón de los pecados, es decir, recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa. Y así es como nosotros hay muchas riquezas más, es decir, en la iglesia, en la cual cuando nosotros recibimos el perdón de Jesús, nosotros somos parte de Él y somos, es decir, somos ayudados también por Él en los tiempos de la debilidad, en el momento de la prueba. Ahí está Él con nosotros. Muy bien, hermano. También tengo entendido de que cuando uno va ante un sacerdote para la confesión, que no es que vamos meramente o simplemente o solamente a confesar nuestros pecados con el sacerdote, con el ser humano, sino vamos directamente con Jesús en el sacerdote. ¿Es así o no es así, hermano? Así es, mi hermano. Cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación, es mismo Dios que está presente ahí. Cuando Jesús dejó ese ministerio, Él mismo está en el sacerdote. Y es más, cuando el sacerdote nos ensuelve de los pecados, les dice: yo te ensuelvo los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el sacerdote, es decir, ensuelve los pecados en el nombre de Dios, es Dios mismo quien te está perdonando los pecados. Y si Dios nos perdona a nosotros por medio del sacerdote, es necesario, mis hermanos, que vayamos a ese sacramento de la reconciliación y vamos a gozar de una vida, es decir, una vida en Jesucristo. Es muy maravilloso, mis hermanos, el sacramento. Muy bien, hermano. Otra cosa también que mucha gente dice: yo no voy a confesarme porque yo no tengo pecado. Es decir, que muchas gentes verdaderamente viven pensando que están bien en sus vidas, que no matan, no roban, tal vez no violan, no sé. Uno se va, cuando uno piensa en los pecados, se va uno a las cosas muy extremas o muy grandes o muy visibles o muy escandalosas para pensar que eso es pecado. ¿Qué le diría, por ejemplo, a esas personas que piensan así? Pues yo no tengo pecado, ¿yo para qué voy a confesarme? No encuentran culpa en ellos. Bueno, primeramente en eso, mis hermanos, quiero dejarles saber que esa fue mi situación. Yo también, antes de conocer a Jesús, yo decía que no tenía pecados y que yo no le hacía mal a nadie, porque no robaba, no hacía diferentes formas, es decir, de ofensas a Dios. Eso era lo que yo creía. Y ya ahora que estamos aquí, mis hermanos, en la iglesia, ahora que hemos conocido un poquito más de Jesús, es cuando nos damos cuenta que cada día que pasa ofendemos a Dios. Y he descubierto que en cada día el que menos ofende a Dios son 8 veces al día. Mis hermanos, si usted ahora dice que no quiere acercarse es decir, al sacramento, debido a que se va a ir a confesar con un hombre, yo le digo que pida a Dios la revelación de Dios, y Él le va a revelar realmente si es con el hombre o es con Dios que se va a confesar directamente, porque cuando uno se acerca a ese sacramento de la reconciliación, es como cuando como cuando hacen un exorcismo. Cuando uno se acerca y es perdonado por Dios, son esos mismos espíritus del pecado salen de uno, porque ya han sido perdonados por Dios, porque el mismo Dios los ha alejado de uno. Y es necesario, mis hermanos, para tener esa experiencia con Jesús, acercarse ahí también a ese ministerio de la reconciliación. Muy bien, hermano. Yo digo que este tema es muy extenso. Podemos pasar aquí tal vez 1, 2, 3, 4 horas hablando sobre este sacramento, porque es como decía, una fuente inagotable de misericordia, una fuente que está siempre corriendo para el que quiera acercarse. Y mi hermano, mi hermana, tú que tienes mucho tiempo sin confesarte porque te da vergüenza, porque te da pena, miedo, lo que sea, yo te digo, aún con esa vergüenza, aún con ese miedo, aún con esa pena, aún con esa timidez, lo que sea, acércate a este sagrado sacramento que, como decía el hermano, te va a dar sanación interior, muchas veces sanación física, y sobre todo la paz que necesitas
porque te va a reconciliar con Dios, te va a reconciliar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Y vamos a volver a estar unidos en un solo cuerpo. Y por eso es muy importante que te acerques a este sagrado sacramento. Mi hermano José, y por ejemplo las personas que están en esa lucha interior o tienen esa duda, bueno, pero ¿qué voy a ganar? Ya dijimos que va a ganar con ir a confesarse, pero ¿qué pierde si no va a recibir la reconciliación, el perdón de los pecados? Es decir, que si alguien está en eso, ¿qué va a perder con permanecer en esa situación? Bueno, primeramente sabemos que cuando nosotros nos negamos a las cosas del Señor, primeramente pecamos contra el Espíritu Santo y luego perdemos la salvación que Dios nos ofrece. Jesús no vino a dar la vida de balde vino por cada uno de nosotros para darnos la salvación, pero también nos dejó el compromiso de buscarlo. Es decir, Él los busca en verdad en cada momento en nuestra vida y nosotros podemos recibir, es decir, esos llamados, pero si nosotros nos negamos a acercarlos a esta vida, vamos a decir, vida en Dios, vida en el Espíritu, nosotros nos perdemos muchas cosas. En primer lugar, como les dije, los perdemos también la vida eterna y los perdemos, mis hermanos, porque en esta vida todos tenemos que dar un paso y un día que estemos presentes entre Jesús, vamos a arrepentirlos, como siempre he advertido esto, que los vamos a arrepentir porque pudimos hacer tantas cosas y no las hicimos únicamente porque creíamos que nosotros podíamos hacerlo todo directamente con Dios. Muy bien, hermano, yo creo que con una respuesta con esa es muy clara, muy contundente. Y creo que, ojalá que así sea, que quede quedado muy clara en tu corazón que puedes perder la salvación. Es decir, puedes condenarte simplemente por orgullo, por timidez, por miedo, por temor, por lo que sea. Si no vienes ante la fuente de misericordia que se llama Jesús en el sacramento de la confesión. Y para resumir todo un poquito, el sacramento no es invento de hombres, el sacramento de la confesión es invento de Jesucristo, ¿sí? Ya sabemos por lo que ha hecho el hermano lo que podemos ganar: la paz, la reconciliación con Dios, con la iglesia y la sanación interior, la sanación física muchas veces, y lo que podemos perder, ¿sí? Que puede ser nuestra salvación, es decir, que nuestra alma se puede condenar simplemente por no querer aceptar este regalo tan maravilloso. Y mi hermano, ¿alguna cosa quiere agregar? ¿Quiere despedirse de aquí de los hermanos que están mirando ahora? Bueno, únicamente ya decirles, mis hermanos, que se acerquen y experimenten ese encuentro con Jesús, y pues decirle muchas gracias por estar aquí hoy escuchando esta reflexión. Muy bien, mis hermanos, también de antemano les agradezco. Siempre es un gusto, un placer llegar hasta sus hogares y a través de este medio de comunicación tan grande como es ahora internet, Facebook, lo que sea, YouTube. Deseo de todo corazón que tengan un feliz día, una feliz semana, un feliz año y una feliz vida a través de recibir los sacramentos como es ahora el sacramento de la confesión. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Amén.